Hola hermanos, buenos, que ya son todavía días, ¿verdad? Sí, es muy bien. Este, por favor acompáñenme a orar, porque me gusta siempre poner todo en mano de Dios antes de cualquier otra cosa. Señor, te damos muchas gracias por este servicio, te damos muchas gracias por las alabanzas de mis hermanos, las musicales, y las alabanzas de mis hermanos en forma de agradecimiento. También te pedimos y te suplicamos que tú guíes todo este tiempo, que no sea yo, Señor, sino sea tu Espíritu Santo, que no se diga nada que pueda ser piedra de tropiezo para mis hermanos, que aprendamos mucho ellos y también yo. Que bendigas a los pequeños en sus clases, que bendigas también los diezmos que se recolectan y de sabiduría para poder administrarlos para tu iglesia. Y pues Señor, que sigamos aprendiendo y agradeciéndote, porque grande eres, digno de toda alabanza. Y pues queremos entregarte todo esto en el nombre poderoso del Padre Celestial, del Hijo bendito y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a continuar estudiando. Seguimos en el libro de Filipenses. Pasamos al capítulo 3 de los versículos 1 al 11. Entonces vamos a hacer una lectura general de todos estos versículos y después vamos a irlos estudiando paso a paso. Dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder de su que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. Bien poquito, ¿verdad? Cuando estaba en la semana pidiéndole al Señor que me guiara, yo dije: Señor, estos 11 versículos dan para predicar un año, porque hay muchísimas cosas que podríamos resaltar, pero bueno, recordemos un poquito antes de empezar a ir versículo por versículo, de hecho hasta cachitos de versículo, ¿de acuerdo? Las condiciones en las que se encontraba Pablo cuando escribió esta carta. Gracias a Dios, la semana pasada nuestro hermano Daniel nos dio un excelente resumen y contexto de cuáles eran las condiciones donde se encontraba Pablo. Entonces, lo que quiero que recordemos de eso es que pues Pablo no estaba en las mejores condiciones. Él estaba en una de sus varias prisiones, en uno de sus varios momentos en los que lo habían encarcelado. Entonces, tomando esto como inicio, vamos al versículo 1, la primera parte. Dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Entonces, parece fácil decir que pues hay que alegrarse, pero recordando el contexto en el que se encontraba Pablo, yo le preguntaría, si tuviera la oportunidad: Pablo, ¿cómo es que dices, pues alégrate, ¿no? Cuando tú estás en la cárcel y cuando a los hermanos a los que les escribes normalmente las cartas, como esa de Filipenses, pues están ya sea teniendo discusiones, persecuciones, no están en las mejores condiciones. Entonces, ¿cómo es que se puede decir alégrate en el Señor? Bueno, la respuesta es en sí mismo en el Señor.
tan simple y tan complejo como lo es eso. Nosotros debemos de entender que las situaciones externas, si bien son difíciles y en muchos casos hasta dolorosas, no deben ser el centro de nuestra atención. De hecho, muchas personas mucho más estudiadas que uno, que se dedican directamente a escudriñar la palabra y todo, creen que el tema de lo que viene siendo esto que estamos exponiendo es el gozo. Sin embargo, otros estudiosos apuntan a que en realidad lo que tenemos que estudiar en esta parte o en estos fragmentos es la fuente del gozo. Es decir, de dónde viene el gozo, dónde nos podemos, justamente como dice Pablo, alegrar, y la fuente es Dios, en este caso la figura de Cristo Jesús. Debemos entender que fuera de Cristo no tenemos parte con Dios y Dios no tendría parte con nosotros. Eso es muy, muy importante. Tengo a Cristo y no tengo en realidad nada más, porque en algún momento el Señor puede bendecirnos con dinero, con salud, pero también en algún momento podemos dejar de tener todas esas cosas. Y cuando hacen falta las cosas que nos hacen sentir bien y nos hacen sentir seguros, entonces es cuando recordamos a Dios. Y esto no debe de ser así. Debemos alegrarnos en el Señor independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Aunque tengamos que llegar a sufrir, hermanos, si es por causa de Dios y si es por causa de Cristo, vale el esfuerzo, vale la pena. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer crecer y valorar y entender muchas cosas. Cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué quiero a lo mejor participar de un ministerio? Pues porque quiero servir a mis hermanos, porque quiero servir a Dios, o porque quiero ser visto, o porque quiero poner algo en lo que tal vez soy bueno para que las demás personas me lo reconozcan. No, debo de tener en mi corazón el deseo de agradar a Dios. La segunda parte del primer versículo dice: para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Muy seguramente Pablo quisiera hablar de muchas cosas con los hermanos, o sea, de muchos temas variados, a lo mejor incluso cosas bastante más complicadas de las que está abordando en la carta, pero él tiene que recordarles las cosas. ¿Por qué? Porque había en este tiempo, y lo vamos a ver más adelante, falsos maestros, había malas enseñanzas. Entonces, las malas enseñanzas se tienen que compartir con sana enseñanza. Dice aquí otra vez lo mismo. Sí, hermanos, no importa qué tan maduros nos queramos sentir, ¿sale? En la fe, debemos de dar gracias cuando somos recordados. A veces de repente estamos aquí y decimos, es que cada semana se predica lo mismo, es que ya vi ese tema, es que eso ya lo sé, es que ya hasta me aburrí. Debemos de ser humildes, hermanos. ¿Por qué? Porque esto nos da seguridad. Es difícil aprender, hermanos, y lo digo a título personal, me es muy difícil aprender, pero todavía es mucho más difícil conservar y practicar lo que he aprendido. Porque, y es un ejemplo súper rápido, es como en la escuela, perdón. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de todo lo que vieron en la primaria? O sea, ¿quién con honestidad puede decirme, yo me acuerdo de cada lección que vi en la primaria, de cada fecha que vi en historia, de cada cuestión que me enseñaron en geografía, de cada regla gramatical específicamente? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ya tiene mucho tiempo que no repasan esos temas. Y a muchos nos pasa que de repente tenemos que ayudar a un familiar o a alguien más chico con su tarea.
¿no? O con un trabajo. ¿Y qué pasa? Leemos los temas y, ay, sí es cierto que era así, ¿verdad? ¿Cómo se me pudo haber olvidado esta fórmula? ¿Cómo se me pudo haber olvidado que estas palabras se acentúan? Es porque no lo practicamos, porque no lo estamos estudiando. Entonces, si en las cosas normales y terrenales sucede, por supuesto que va a suceder en las cosas espirituales. Entonces, es un privilegio que nos estén recordando las cosas. ¿Por qué? Porque si nos están recordando los temas es porque hay un interés en nosotros. Nos aman, nos quieren ver triunfar, ¿no? Entonces, no seamos egocéntricos y soberbios y siempre que nos vayan a dar un tema, estudiémoslo, tomémoslo. Es bueno, hace mucho bien. Dice en el versículo 3, la primera parte el versículo 2, la primera parte. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal. Esta parte va a ser bastante amplia, hermanos. ¿Por qué? En este caso, Pablo se está refiriendo a los judaizantes. ¿Qué son los judaizantes? Para que no nos revolvamos. En palabras, para que el hermano Puga las pudiera entender, ¿sale? Aquí sí lo voy a leer, son las personas que querían obligar a los nuevos creyentes a que retomaran, ¿sale? O hicieran cosas de los judíos o de la ley judía. Es decir, Pablo se está refiriendo a personas que le decían a los nuevos creyentes, creer en Cristo no es suficiente. Hay que seguir haciendo todavía cosas que manda la ley. Por ejemplo, lo más común, circuncidarse. Está bien que creas en Cristo, pero si no te circuncidas, no estás completo, no vas a ser salvo, Dios no va a estar, no vas a agradar a Dios. Entonces, Pablo tiene que hacer una aclaración con esto. ¿Por qué? Porque no era correcto y porque no podemos decir que lo que hizo Jesús no es suficiente. De hecho, en Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19, en las tres partes sale algo que dice consumado es. Recordemos que cuando algo sale en la Biblia más de una vez, no es casualidad, es porque es importante. Y si sale en los evangelios, probablemente es muy importante. Entonces, cuando Jesús dice que consumado es, Él quiere decir que es suficiente, que lo que Él hizo está completo, que el rompecabezas ya está armado, que no hace falta una pieza. Entonces, si hay, o en ese caso había personas que querían enseñar otras cosas, pues se debía de corregir. Seguimos en este versículo, resaltamos la palabra perros y también que hacen el mal. ¿Por qué la resaltamos? Bueno, Pablo describe a los falsos maestros con palabras muy fuertes, incluso que podrían ser despectivas. A veces, hermanos, nosotros le tenemos miedo a cómo la Biblia habla y debemos de aprender y ser humildes y ser enseñados a que no vas a ir por la calle diciéndole perro a las personas, ¿sale? Pero sí hay momentos en nuestra vida, sobre todo cuando no conocíamos a Jesús, ¿sale? Que sí nos llegamos a comportar de una manera tan detestable y tan equivocada que la misma palabra nos puede llamar de una manera no amable, pero eso no convierte a Dios en una persona o en un ser grosero. No, es un ser justo, un ser que está llamando a las personas por lo que son y por cómo se comportan. No sé si lo sabían, digo, porque nosotros decimos, hay un perro, un animal bien bonito, así mi perrito, el que está en la casa, todo bañadito y que… No es ese tipo de perros a los que Pablo se estaba refiriendo. En la cultura y en el contexto de la Biblia en ese tiempo, decirle perro a alguien era muy insultante. ¿Por qué? Porque un perro era un animal que en esa cultura era considerado como sucio, como agresivo,
como transmisor de enfermedades. ¿Por qué? Porque los perros que se estaban refiriendo eran perros callejeros, perros no domesticados. Entonces, era algo muy fuerte que Pablo dijera, cuídense de esos perros. ¿Por qué? Porque son personas que están haciendo cosas indebidas y que les pueden transmitir enfermedades. En este caso, que les pueden transmitir malas enseñanzas. Es también muy interesante que Pablo no tiene reparo en decir esto. ¿Por qué? Porque cualquier persona que enseña a devaluar lo que Cristo nos está enseñando, la verdadera y sana doctrina, para Pablo era digna de este adjetivo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque todavía en nuestros días existen falsos maestros. Existen este tipo de personas que la Biblia les llamaría perros. Y si no somos cuidadosos, nosotros podríamos llegar a comportarnos como perros. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esto no es nuevo ni es algo que no nos hayan dicho, es más que no haya dicho el Señor Jesús, Mateo 7, 21, 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Es muy, muy importante el examinarnos constantemente, el estar firmes en lo que nos han enseñado, y si algo se nos está olvidando, estudiarlo o pedir el apoyo para repasarlo. Es preciso hablar así. Hay personas que hasta en nuestros días tienen la equivocada idea de enseñar mal o enseñar a medias. Con mi esposa hace no mucho, en este mes, vimos una entrevista que le hicieron a un cantante que se llama Kalimba, a lo mejor algunos lo ubican. Él dice ser cristiano, y si bien algunas de las cosas que dijo durante la entrevista pueden cuadrar con enseñanzas bíblicas, es muy triste porque se nota mucho que tiene miedo de ofender a la gente, tiene miedo de decir cosas que muy probablemente le quiten fans, le quiten trabajos, le quiten eventos, le quiten conciertos. Una, nada más así de rápido, él dice que como tú quieras ver a Dios, lo que sea Dios para ti, la naturaleza, el cosmos, la madre naturaleza y todas esas cosas. Y yo así de, bueno, pues si te dices ser cristiano, pero a la vez estás diciendo ese tipo de cosas, pues creo que debes de examinar qué tipo de cristiano eres. Porque no, Dios no es la madre naturaleza, y no, Dios no es todas las cosas. Dios no es este púlpito, Dios no es la computadora en la que estoy checando las diapositivas. Eso es creación, pero no es Dios. Y sí, puedo ver a Dios a través de su creación, pero hay una diferencia. Entonces, debemos de entender que hay que tener mucho cuidado. Fíjense lo que dice alguien mucho más estudiado que uno. John MacArthur dice, cualquier intento de agradar a Dios por medio de esfuerzos de uno y desviar la atención de la redención cumplida de Cristo es el peor tipo de maldad. Debemos de cuidar mucho qué aprendemos, qué enseñamos. Tenemos que reconocer que fuera de la gracia de Dios, todos nosotros seríamos obreros de maldad. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Isaías 64:6 dice, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento.
no es, y lo vamos a ver porque tiene que ver con los siguientes versículos, no es lo que tú haces, es lo que Dios hace a través de ti. Porque fuera de Dios, fuera de esa relación que tuviéramos con Él, todos, ahí no dice algunos, unos pocos, la mayoría, todos éramos gente impura. Entonces, eso está en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Efesios 2:1-2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. A veces comprender textos es muy complejo, pero tomando igual una imagen que creó un teólogo, dice que este versículo, imagínense a una persona que está muerta, un cadáver, todo putrefacto, que lo metieran en un tanque, ¿sale? Con toda la suciedad que ha salido de su cuerpo durante toda su vida, ¿sale? Y fuera del tanque está el diablo echándole porras. Así de rudo, así de loco suena, pero así de cierto es. Sin Dios, así estamos, muertos en pecado, llenos de muchas cosas desagradables y además siguiendo las instrucciones y los alientos no de Dios, sino del enemigo. Es difícil, pero son cosas que tienen que transmitirte. A veces de repente llegan, ¿por qué hablan tanto del pecado? Ya no hablen tanto del pecado. Hablen de cosas bonitas, hablen de cosas amorosas. Sí, se tiene que hablar de gracia, de misericordia, de amor, de bendición. Pero ¿por qué se habla tanto del pecado? Porque queremos amar a Dios. A mí me predican mucho del pecado, ¿por qué? Porque soy pecador, porque me equivoco. Y si no me continúan predicando del pecado, voy a seguir haciendo cosas que no debo. Entonces tampoco nos ofendamos de que se hable del pecado, que se hable de la ira santa de Dios, que se hable del castigo y del juicio justo de Dios. Todo eso es real, todo eso es serio. Entonces, ¿por qué? Porque en el versículo 2, en su tercera parte, dice, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Pablo sigue hablando de estas falsas enseñanzas, de estos falsos maestros. Recordemos que la circuncisión era una señal especial que en algún momento el Señor instauró con Abraham. Bueno, desde Abraham y lo reforzó en Moisés, ¿no? Y si no la tenías, te sacaban del pueblo, eras expulsado del pueblo. Pero ya no era el caso. Y Pablo dice que el que enseña eso es como un mutilador. ¿Por qué? Porque mutilar el cuerpo es lastimarlo, cortar una parte del cuerpo, cuando Pablo dice, no es necesario. No puedes obligar a los gentiles, a los que no eran judíos, a seguir una ley que en su momento, fue dada para tu pueblo. No puedes obligarlos, no puedes hacer eso. ¿Cómo es que en muchas ocasiones debemos de regresar a la ley? ¿Cómo utilizamos la ley? Porque la ley es buena, también debemos entender eso, que la ley no es mala, la ley es buena. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la ley? Bueno, Timoteo 1 del 7 al 11, lo tuve que dividir en 2 láminas, ¿vale? Vamos a ver versículos 8 y 11 resaltados. Dice, ahora bien sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado.
Me costó mucho trabajo tratar de llegar a una idea de cómo se puede usar la ley, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerlo así. Si tú enseñas, predicas algo de la ley y eso como resultado hace que quien está escuchando crea que por seguir la ley va a ser salvo, va a ser justo, va a ser digno delante de Dios, ya nos equivocamos. Pero si enseñamos algo de la ley y gracias a eso quien escucha la predicación pierde confianza en sí mismo porque se da cuenta que no es capaz de cumplir completamente con esos mandamientos y que necesita otra manera de ser justificado y de ser salvado, y eso lo redirige a Jesús, entonces te estás dando cuenta que puedes o has utilizado la ley de una manera correcta. ¿Y por qué? Porque en el versículo 13, en la primera parte dice, porque la circuncisión somos nosotros. Poniendo un ejemplo práctico de a lo mejor todo esto que acabo de decir, espero no haberte revuelto. Si los falsos maestros decían, debes de circuncidarte para agradar a Dios y para pertenecer a su pueblo, porque no es suficiente lo que hizo Jesús, ¿sale? Por otro lado, Pablo dice, alguien que conoce de Dios, alguien que conoce la sana doctrina, la circuncisión somos nosotros, los que han creído en Jesucristo. Nosotros somos la circuncisión real. En Colosenses 2:11 dice, además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Es decir, ¿quieres hablar de circuncisión, amigo? Esa es la verdadera circuncisión. Una circuncisión que no tiene nada que ver con lo que hicieron los seres humanos. Una circuncisión que realizó, que fue hecha por mano de Cristo. Esto hace eco con promesas que Dios ya había hecho. Siempre debemos también tratar de recordar que si bien en el Nuevo Testamento hay mucha sabiduría, en muchas ocasiones lo único que se está haciendo es retomar, volver a enseñar, explicar de manera más clara cosas que ya se habían dicho. Ezequiel 36, 26, 27 dice, les daré un nuevo corazón, derramaré un espíritu nuevo entre ustedes, quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, y fundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Esto es Antiguo Testamento. Aquí dice, les daré, derramaré, quitaré, pondré, infundiré. Son cosas que está haciendo Dios. Son cosas que Dios hace, no cosas que los hombres hacen. Son cosas que Dios hace. Es una obra regeneradora, es algo sobrenatural. Porque por sus propios medios el ser humano no tiene las ganas de cambiar. Porque por sus propias ganas el ser humano no hace mucho o a veces no hace nada. Gracias a Dios estamos aquí. Muchos de ustedes muy fielmente, rostros que gracias a Dios se ven domingo tras domingo. Gracias a Dios, porque si seguramente fuera por nosotros, no estaríamos aquí. Super paréntesis rápido, en la semana cuando me dieron la bendición, porque es una bendición estar aquí, es una bendición estar aquí arriba, es una gran responsabilidad, me siguen temblando las piernas todas las veces que me subo, pero es una gran bendición y cada vez valoro y amo más que el Señor diga, va, ok, a pesar de tus
errores, a pesar de todo, necesito que trabajes. Y es por Él, no es por mí, no es porque yo me lo merezca, ni porque yo sea muy inteligente, nada, ¿sale? Pero en la semana hubo el chance de echarme para atrás. O sea, me dijeron, ¿sabes qué? Hay posibilidad de que entre alguien en tu lugar. Y yo dije, no. Aparte porque ya había empezado, ¿no? Ya tenía como 10 láminas y dije, no las voy a desperdiciar. Pero fue así como de, pues si hubiera dicho, o sea, si por mí fuera, la verdad es que sí es como, no, mejor sí que predique a alguien más, ¿no? Porque a lo mejor no soy suficiente, X cosas, o no tengo ganas, o lo que sea. Pero no es lo que yo quiero hacer. Es lo que Dios quiere hacer a través de mí o de ti. Si alguna vez te invitan a hacer algo, date la oportunidad de hacerlo. Si te invitan a dar un estudio o a predicar, en el caso de los varones, o a participar de un ministerio, date la oportunidad, porque es bendición, porque es maravilloso ser instruido. Cuando estás aquí arriba, el primero al que le tocan los apes es a uno. Entonces, no es algo que hagamos nosotros, es Dios el que está haciendo todas las cosas. Dice Filipenses, la parte segunda del tercer versículo, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. La palabra adoración en esta parte, digamos en el idioma original, no voy a ponerme a decir las palabras porque yo no sé los idiomas de la Biblia, no soy lingüista, ¿sale? Pero en el original, el significado de la palabra adorar no era solamente entonar canciones, significaba ministrar y rendir servicio a Dios. Tenemos que recordar, y siempre agradezco a Dios que eso me lo enseñó a través de mi hermanito Dani. Cuando él me invitó a la alabanza, él me decía, Luis, ¿qué es adorar? Y yo, cuando todavía era más chafa, le dije, pues es cantar, ¿no? Y me dijo, no, alabar, ¿sale? Es toda tu vida, no solamente es cantar, son tus actos, son tus acciones, cuando estás abajo de los instrumentos, cuando estás fuera de la iglesia. Y eso se me quedó mucho. Entonces, nosotros no solo adoramos por medio de cantos, sino por servir a Dios. ¿Y cómo vas a servir? Pidiéndole a Dios que te ayude a servir. ¿Qué es lo que le da poder al cristiano? Cristo. Eso es lo que te da poder. No es tanto tu habilidad, no es tanto las ventajas o desventajas que puedas tener para realizar una actividad. Es que de verdad te pongas en manos de Dios y digas, yo quiero ser útil. Ya sé que soy bien inútil, pero quiero ser útil. Entonces, ayúdame. Dice la tercera parte del versículo 3, nos enorgullecemos en Cristo Jesús. De repente llegamos a momentos cuando nos toca hacer un estudio que dices, ay, es que hay una palabra que no me gusta. Voy a cambiar esclavo por siervo, porque suena más bonito. No, les digo, tenemos que perder el miedo a decir las cosas como las dice la Biblia. Y si dice esclavo, porque no es lo que esclavo que tú tienes en tu cabeza que el mundo te ha hecho pensar que significa esclavo. Los esclavos, cuando habla la Biblia y por ejemplo ser esclavo de Cristo, no es algo malo, no es algo denigrante. Eso lo creemos nosotros, porque tenemos en la cabeza, oímos esclavo y pensamos en esclavos como el ser humano se ha pasado de listo con otros seres humanos. Pero no lo vemos a la luz de la Biblia. Entonces, de repente ponemos la palabra enorgullecernos. Vamos a cambiarla por complacernos. No, porque vamos a ver
que sí hay una sola cosa de la que te puedes sentir orgulloso. Cuando dice, la gloria de Cristo es única y exclusiva. No todos pueden decir esto, hermanos. No todo el mundo allá afuera puede sentirse así. Tienes una gran bendición. El verbo aquí de enorgullecerse denota jactarse con alegría acerca de lo que una persona está más orgulloso. Hemos aprendido, y es muy cierto, el orgullo mal direccionado hace mucho daño y es un grave pecado. Es un grave pecado. Pero fíjense qué dice, 1 Corintios 1:31, para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, enorgullecerse, que se gloríe en el Señor. Y esto no es nuevo, esto de Corintios lo están retomando de Jeremías, que dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Gálatas 6:14, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme, enorgullecerme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Quieres sentirte orgulloso de algo, hermano? Siéntete orgulloso de conocer a Cristo. Siéntete feliz, agradecido de agradar a Dios. Todo lo demás, no. Que no se nos ocurra enorgullecernos de otra cosa. Es que yo canto bien bonito. Es que yo predico bien chido. No. Me da gusto, me da orgullo conocer a Dios, saber de Dios, ser su hijo. Yo soy el hijo del papá. Yo sí soy hijo del papá. Ahí sí, no hay problema, Dios no se va a enojar. Pero si tú te enorgulleces de tus propias cosas, de tus logros, de tus fuerzas, ¿sale? No es correcto. Cuando llegamos a ser un poquito más maduros en la fe, gracias a Dios, entonces cuando alguien dice, ay hermano Luis, es que qué bueno es usted se va a ir al cielo. No hermana, no diga eso. No diga eso, porque no es cierto. Y yo sé que lo está diciendo con buena intención. Amablemente, no diga eso. Yo no me voy a ir al cielo porque yo sea bueno. Si me voy al cielo, es gracias a Dios. Por gracia y misericordia. La última parte del versículo 3 dice, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Si Pablo con la anterior frase, como que debería quedar muy claro, ¿no? Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Como que ya no debería ser necesario que lo recalque, pero no deja dudas, porque gracias a Dios Pablo estaba inspirado por él. Entonces dice, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. No vamos a depositar la confianza en la ley o en las obras que yo pueda hacer, ¿de acuerdo? Voy a depositar la confianza en Dios. De hecho, todo lo que te quita confianza en ti mismo para depositarla en Dios es bueno. A veces es doloroso, pero es bueno. La debilidad la debilidad nunca le ha hecho daño a un hijo de Dios. Grábate esa, está bonita, no es mía. Pero la debilidad nunca le ha hecho daño, nunca ha hecho daño reconocer la debilidad a un hijo de Dios. Porque cuando tú te reconoces débil en algo, Cristo va a fortalecer esa área.
¿Por, ¿Por qué estudiamos, hermanos? Porque queremos ser los más buenos, ¿no? Porque queremos tener todas las respuestas, porque queremos ganar todos los debates, porque no, estudiamos porque queremos conocer a Dios, porque queremos conocer más de Dios. Pregúntenme de Spider-Man. Soy enciclopedia. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta, porque es algo a lo que he dedicado tiempo, porque es algo que he estudiado, porque quiero conocer al personaje. Ahora, pregúntenme de la Biblia. ¿Sabré igual? Debería, más. Pero la realidad es que muchas veces no. Debemos de esforzarnos en querer conocer a Dios por Dios mismo. ¿Por qué te esfuerzas en conocer a tu pareja? Porque la amas, porque quieres interesarte en ella. De esa misma manera debemos interesarnos en Dios porque lo amamos, porque queremos estar con Él. Dice Romanos 3, 19, 20. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convencido delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. El propósito de la ley es quitarnos la confianza en nosotros mismos para que la depositemos en la gracia de Dios. Hubo un ejemplo chistoso, una historia muy breve de un pastor que fue a visitar otra iglesia en la cual se congregaba uno de sus tíos. Entonces su tío pues falleció y durante el servicio, durante media hora, el pastor que estaba predicando dijo: no, digamos, vamos a ponerle Ernesto, ¿no? No es que el hermano Ernesto nos ayudó a reparar la iglesia y ayudó a las viudas y daba estudios. Y entonces el pastor que fue de visita, mientras oía eso, a pesar de que era su tío, se estaba comenzando a enojar, porque en la prédica pues dedicaron media hora a estar hablando de las cosas que humanamente hizo el hermano. Pero al terminar el tiempo de estar diciendo todo y reconocer lo que hizo el hermano, dice: y hoy el hermano está en el cielo por ninguna de todas esas cosas que he estado hablando yo durante media hora. Hoy el hermano está en el cielo porque Cristo murió por los pecadores. Dice el pastor que pasó de querer pegarle a abrazarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque no es malo reconocerle algo a un hermano. Él se pasó media hora reconociendo la obra del hermano en su iglesia principal, pero al final eso no lo llevó al cielo. Y eran cosas buenas, y eran cosas que debemos aspirar a hacer, a servir en la iglesia, a ayudar a las viudas, a enseñar a los que lo necesitan. Pero más allá de eso no compró el cielo, no era su boleto, no era su pase, sino lo que Jesús hizo por todos nosotros en la cruz. Filipenses 3, 4, 6, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable, super yo bien acá, pero no por eso está en el cielo. Pablo está usando su propia vida para mostrar lo vacío de lo que los judaizantes querían hacer. Él había cumplido la ley desde que nació, provenía de una de las tribus más eminentes, era hebreo de los chidos, era importante junto con los fariseos,
era miembro muy importante. Persiguió a la iglesia cuando era fariseo, cuando aún no conocía de Dios. Hay que entender que el celo era muy importante. Cuando se hablaba de celo, era porque amabas muy profundamente a Dios, a su ley y a su pueblo, y odiabas a los falsos ídolos, a los infractores de la ley y a los enemigos del pueblo de Dios. En su tiempo como Saulo, Pablo veía así a los cristianos. Él estaba equivocado, pero él lo hacía convencido de que estaba bien. Y Pablo no está diciendo que él no vivió o él vivió sin cometer pecado. No. Pero su vida anterior como fariseo, sus logros y todo eran superiores a cualquiera de los que estaba en este momento en contra de él. Dice Gálatas 1:13-14, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Pablo en la anterior porción que nos toca estudiar, resalta las cosas, pero no para gloriarse. Las resalta porque vamos a verlo un poquito más adelante. Todo eso ya no vale. Y Pablo reconoce en otra porción cómo era él. Y es algo que a lo mejor nos da vergüenza. ¿Cómo era antes de conocer a Dios? Yo no sé ustedes, pero yo era un desastre y no me enorgullezco de ello. Gracias a Dios ya no estamos ahí. Estamos muy lejos de donde debemos estar, pero ya no estamos donde empezamos. Entonces, él no oculta su manera de comportarse. Filipenses 3:7-8 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo, lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. En el versículo 7, Pablo está usando palabras de contabilidad. Ganancia, pérdida, contar, estimar, para describir cómo su sistema de valores cambió dentro de su corazón el día que se encontró con Cristo. Cuando él iba hacia Damasco, todo lo que él estimaba, ahora lo considera basura, escoria, es más, excremento, en realidad. Entonces, ¿por qué? Porque algo sucedió que cambió a Pablo. ¿Qué pasó? Que conoció a Cristo. Eso fue lo que cambió, no otra cosa. Conoció a Cristo y todo lo que para él tenía valor, se dio cuenta que no era correcto. Pablo, cuando tiene esta revelación de Jesús, no lo vio, a diferencia de los discípulos, de los 12 discípulos originales, no lo vio como este hombre terrenal, carpintero, amigo. Él lo vio mucho más parecido a la visión que está en Isaías en el capítulo 6. Lo vio en gloria, lo vio de una manera poderosa. Esto está registrado, si gustan pueden checarlo en Hechos 9:9 o en Romanos 7:24, pero en la conversión de Pablo podemos quizás tener uno de los mayores ejemplos de arrepentimiento y de un encuentro personal con Dios, con Jesús. Un solo encuentro fue suficiente para cambiar.
De hecho, uno de los muchos significados de arrepentirse es cambiar de opinión. Y pues parece sencillo, pero no lo es. De hecho, en muchas ocasiones es más difícil que cambiemos nuestra opinión que un hábito. No sé si en algún momento lo han pensado. A veces es más fácil dejar la coca que dejar de pensar de cierta manera. Entonces, así de sencillo como suena cambiar de opinión, no lo es. No es para nada sencillo. Y esto nos demuestra cómo el encuentro de Pablo con Jesús fue tan poderoso que lo hizo cambiar después de eso. No hubo una vuelta atrás. Y en el versículo 8, la idea, una de las ideas que podemos sacar es que Pablo estaba contento con su vida anterior. Él estaba ciego, pero después de ver a Cristo se dio cuenta de lo inútil que resulta ser el esfuerzo humano y poner la confianza en nuestras obras. Tesalonicenses 1, 9, 10 dice: porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Otra idea que podemos sacar es que como creyentes debemos de dejar todo lo anterior, como lo menciona aquí. Un ejemplo terrenal: no puedes cargar en la mochila algo distinto si no sacas lo que había dentro de ella primero. Es decir, no puedes, a lo mejor la mochila con cuadernos, no te la puedes llevar para hacer el mandado si no le sacas los cuadernos, porque ya no va a entrarle nada más. Tienes que vaciarla y después ya la puedes utilizar para otra función. Así es esto, tenemos que vaciar, quitar todo lo estorboso, todo lo que nos está llenando, para poner algo nuevo, para dejar más bien, que Dios ponga algo nuevo. Y esto debemos de entender que no es algo fácil, ¿sale? Pero debemos de aclarar que hay muchas cosas que son importantes, ¿sale? Muchas cosas en la Biblia y en las enseñanzas, muchas cosas son importantes. Pero lo que tiene que ver con Cristo es preeminente. Esta palabra me gustó mucho porque significa sublime, superior, honorífico, que está más elevado. Cristo debe tener preeminencia en tu vida, es decir, debe ser superior, debe tener honor y debe ser más elevado que cualquier otra cosa. ¿Y cómo hacemos esto? A través de buscar una relación con Él. Debemos no solamente conformarnos con lo que venimos a escuchar domingo tras domingo. Debemos de dedicar un tiempo especial e íntimo, todos nosotros, con Cristo. También podemos ver que Pablo no quería confiar en su propia justicia, sino en la justicia que provenía de Dios. Entonces, algo que podemos sacar de aquí es que podemos tener o una o la otra. No podemos mezclar conceptos. Es decir, o puedes confiar en tu propia justicia o puedes rechazar tu justicia a favor de la que te brinda Cristo. Puedes gloriarte en tus propias obras o gloriarte en Cristo y lo que hizo en la cruz. Puedes tener la aprobación del mundo y la desaprobación de Dios, o la aprobación de Dios
y la desaprobación del mundo, porque tú amas a su Hijo. Puedes ganar al mundo y perder a Cristo, o perder al mundo, pero ganar a Cristo. No puedes tener las dos. No es intercambiable, no hay catafixia, nada. ¿Es la una o es la otra? Y Dios en su misericordia te da la opción de escoger. Filipenses 3, 9, 11. Y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Aquí podemos ver qué es la justificación y el privilegio de conocer a Cristo. Todo empieza por la justificación, porque una vez que eres justificado, se deriva todo lo demás. Y hay muchos beneficios y muchas cosas buenas por la justificación, pero ¿qué es la justificación? Aquí busqué una definición que sí les voy a leer, está muy bonita y dice: a quienes los llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y consagrando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Podemos ver esto. No por nada hecho por ellos, ni por nada que hay en ellos. No es por medio de nuestra obediencia, sino por fe en la obediencia de Cristo, que al morir en la cruz pagó y satisfizo los requisitos de la ley que tú y que yo no podíamos satisfacer. Y por medio de su muerte pagó lo que yo tenía que pagar, lo que Luis tenía que pagar, lo que Arturo, lo que Andrés, lo que Diego, lo que Lenita, que la hermana Magni, lo que todos teníamos que pagar. ¿Y eso no es hermoso? ¿Eso no es bello? Es grande, es maravilloso. Los que estamos con Cristo no solamente somos justificados, tenemos el privilegio de conocerlo. No solamente los hechos, las doctrinas, no, sino una relación personal e íntima con Cristo. ¿Y cómo podemos poner de nuestra parte para eso? Pues debemos empezar siempre, como nos han enseñado, leyendo. ¿Quieres conocer a alguien? ¿Sale? Tienes que empezar a conocerlo. ¿Cómo vas a conocer a Cristo? Leyendo de su palabra, meditando y escudriñando esa palabra. A mí, paréntesis rápido, ya estamos por terminar, hermanos, me da mucho gusto tener hermanos, como lo mencioné, hermanitos como Daniel, que he aprendido mucho de él, como el hermano Lalo también, porque el hermano Lalo no hace estudios, el hermano Lalo está a punto de sacar la nueva versión Rojas, de que se pone a estudiar súper en profundidad. Hay muchas cosas muy admirables que veo en los hermanos y que aún faltan en mí, y que le pido a Dios que ponga para conocerlo más, para amarlo más. También con oración, hermanos. Cuando pensamos en oración, normalmente nos viene a la cabeza intercesión. O sea, orar por el trabajo y por la salud y porque me vaya bien y porque no me asalten en la combi. Y eso está bien. Pero la oración para construir una relación con Cristo, platicar con Él todos los días, cada que puedas.
La palabra dice en todo momento, pero ok, casi nadie hace eso en todo momento, pero sí en todos los momentos que te sean posibles. Muchos de nosotros tenemos problemas para dormir. ¿Y qué hacemos? Agarrar el teléfono hasta que me duermo, viendo videos o noticias o el Facebook. Híncate en oración, platica con Dios o en tu camita hasta que te gane el sueño, así como hasta que te gane el sueño y se te cae el teléfono en la cara. Mejor cierra tus ojitos, platica con Dios hasta que te gane el sueño y verás, con ese capricio, y verás la diferencia. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Y esa es difícil, hermanos, caminar en este mundo caído y contrario, no con nuestras fuerzas, sino con las que proceden de Dios. Estamos en este mundo hasta que Dios quiera regresar. Ya regresa, por favor, pronto. Pero yo no lo sé. Puede ser al ratito, puede ser mañana, puede ser en 100 años, yo no lo sé. Pero mientras estemos aquí, estamos en este mundo. Y este mundo es contrario a lo que Dios enseña. Entonces, por tus propios medios no la vas a armar. Yo no la armo. Necesito recurrir a Dios. ¿Y cuándo termina la gloria y la maravilla de Cristo? ¿Cuándo termina, hermanos? Nunca. ¿Termina en el cielo? No. Continúa en el cielo, eternamente. Porque, versículo 11, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Cierra esta porción. Dios inspira a Pablo a decir: cuando me muera, no va a pasar nada, porque yo voy a resucitar. Voy a estar con Dios eternamente, para siempre. Ayer se murió una hermana de mi abuelita Antonia, que básicamente es como mi mamá. Y la vi muy afectada. Tenemos un gozo, una bendición y un privilegio, hermanos, que en muchas ocasiones no valoramos. Porque yo estoy seguro que si la hermana de mi abuelita hubiera conocido a Cristo, y si mi abuelita conociera a Cristo, otro tenor sería. Porque sí, pues va a doler, porque terrenalmente te duele. Pero esperamos alcanzar la resurrección de entre los muertos, porque no es el final, es un paso más. No nos cansemos de compartir. Yo tenía años que no veía a esa, yo le decía tía, a esa tía, años, o sea, muchos, más de una década que no tenía contacto con esa tía. Pero sí tengo contacto con muchas personas a mi alrededor. Y puedo y debo hablarles de Dios, compartir la esperanza que Dios ha puesto en mí y en ustedes. Cuando se habla de este tipo de mensajes, de repente parece ser que todos tienen que terminar en una nota baja, porque no hago, porque peco, porque no tengo, porque no leo. Hace no mucho, y retomo rápidamente para cerrar, algo que dijo mi hermanita María de la Luz, cuando estuvimos en un estudio. Ya no hay que hacernos las víctimas. No suframos. ¿Por qué sufres si Cristo está contigo? ¿Por qué? No hay que alegrarnos y hay que dar las gracias.
y gozarnos. ¿Por qué? Porque no es por mí, pero no porque no sea por mí me voy a enojar. David no construyó el templo y no se enojó. Él preparó todo y él no construyó el templo, pero no se enojó. Moisés estuvo un buen de años con el pueblo y no cruzó el río y no se enojó. No porque no sea directamente obra de nosotros, hay que sentirnos mal, hay que sentirnos bien. Dios te está dejando participar de su obra. Y yo estoy muy contento el día de hoy, porque me está dejando participar de su obra aquí con ustedes. Porque yo aprendo primeramente de Él, segundo, de mis pastores y tercero, de todos y cada uno de ustedes. Son ejemplo, están aquí hoy y están esperando alcanzar esa resurrección, esa eternidad. Entonces, vivamos de verdad agradecidos con Dios, porque todo lo que Él nos pone en nuestra vida sirve para conocerlo más, para valorarlo más, para estar más con Él. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos el día de hoy estar aquí reunidos. Señor, porque si hay algo que todavía valoramos más que a ti, tú lo quites, lo arranques y nos permitas, así como Pablo, tenerlo por basura a fin de conocerte y ganarte. Y también de cuidarnos, Señor, de esas malas enseñanzas. Agradecer que en esta iglesia se enseña sana doctrina y que podemos ser tranquilos y firmes en que tú vas a continuar y a terminar tu obra. Gracias, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús entregamos este tiempo. Amén.